Su señoría, por parte de esta representación social comparece la licenciada Jenny Gutiérrez Juárez, agente del Ministerio Público adscrita al Grupo Especial de Homicidio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, con datos de identificación previamente proporcionados al auxiliar de sala, con fundamento en los artículos 16, párrafo primero y 14, artículo 19, párrafo segundo y 20, apartados C, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 155, fracción 14, 156, 158 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta representación social solicita a su señoría se le imponga al imputado las siguientes medidas cautelares: la prevista en la fracción 14 del artículo 155 del Código Penal, consistente en prisión preventiva justificada. Lo anterior, ya que en consideración de esta representación social, dicha medida es la idónea, la necesaria y la pertinente para José Maldonado, de conformidad con el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por el artículo 127 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, y que se justifica en razón de lo siguiente. Lo anterior, su señoría, en atención de que el estudio de los 3 riesgos procesales y los datos de prueba que se tienen hasta este momento, se acredita el riesgo de sustracción del imputado José Maldonado Rivas, con fundamento en el artículo 168, fracción primera y segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su vertiente de arraigo, que del estudio de los riesgos procesales elaborado por la OMECA, se desprende que José Maldonado cuenta con pasaporte, con visa vigente para ingresar a los Estados Unidos y que además viaja frecuentemente a dicho destino a visitar a sus familiares cercanos, lo que representa un eminente riesgo de fuga, puesto que el imputado puede sustraerse y huir de la justicia penal, lo que representa un riesgo procesal. Asimismo, su señoría, como se desprende de la entrevista del propio imputado, este suele visitar una vez al mes a su padre, quien vive en El Paso, Texas, y a su madre de manera cotidiana, quien radica en la ciudad de Chihuahua, lo que representa que tenga más de un domicilio en donde resguardarse dentro y fuera del país. Además, su señoría, tenemos la plena convicción de que la medida cautelar que se está solicitando a esta representación es la idónea y la necesaria, puesto que el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido en contra de Juan Carlos Carmona se refleja su plena intención de querer escaparse de su domicilio, pues recordemos que de la entrevista del propio imputado se desprende que después de cometer el homicidio, este se resguarda en su domicilio y más tarde intenta darse a la fuga, saliendo por la parte trasera junto con su esposa y su menor hija para darse a la fuga, intentando justificar que iría a casa de su madre, situación que no pudo ocurrir, porque en este preciso momento es detenido y puesto a disposición, por lo cual, si hoy se encuentra aquí, es porque fue detenido, por lo que evidentemente no es posible determinar con certeza que realmente tenga plena voluntad de presentarse a citaciones futuras. Ahora bien, por cuanto hace al peligro de su obstaculización en el desarrollo y la investigación establecido en el artículo 169, fracción segunda, se cuenta con elementos suficientes y objetivos para tener plena convicción de que el imputado puede influir en el testimonio de los testigos Estela Díaz, Georgina Carrillo y Patricio Rojas, o puede incluso inducir en su comportamiento, ya que de las entrevistas recabadas en la carpeta de investigación por Fiscalía se desprende la relación y el vínculo que sostiene con estos. Por lo anterior, su señoría, existe una necesidad de cautela en virtud de que existe un riesgo eminente para los testigos, como Pedro Bilboa, quien también fue detenido el día de los hechos y declaró en contra del imputado, así como la familia del occiso, aunque, aunado a esto, de acuerdo con la información recabada por la OMECA, José Maldonado cuenta con 2 antecedentes, el primero por delitos contra la salud y el segundo por portación de armas de fuego, por lo que existe un riesgo fundado para el señor José Maldonado atente contra la integridad de dichas personas. Finalmente, su señoría, hay que recordar que el delito por el cual se está llevando a cabo esta investigación es por el delito de homicidio calificado, el cual tiene lugar en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, el cual nos habla de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es así que esta representación social está también teniendo en consideración la mínima intervención en favor del imputado y reiteramos nuestra solicitud de imponer, por lo que dura el proceso, la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Es cuanto, su señoría. Su señoría, esta defensa se opone a la prisión preventiva justificada como medida solicitada por la Fiscalía, por ser contraria y violatoria a los derechos humanos,
solicita en términos de los artículos 1 y 14 constitucional, 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en vista de las sentencias de la Corte Interamericana dictó en contra del Estado mexicano, por lo que, atendiendo a dicha recomendación, solicitamos se dicten medidas cautelares menos severas a mi representado que sean apegadas a derecho, atendiendo al principio pro persona establecido en el artículo 1 constitucional. Ahora bien, su señoría, con fundamento en el artículo 155 de la fracción primera de la ley adjetiva, esta defensa solicita como primera medida cautelar la presentación periódica de mi representado, toda vez que de la carpeta de investigación se desprende que no se resistió en ningún momento al arresto e inclusive presentó su declaración de manera voluntaria, lo cual demuestra el compromiso para colaborar con la presente causa penal. Como segunda medida, esta defensa propone la prohibición sin autorización del país o del ámbito territorial que fije su señoría, prevista en la fracción quinta del mismo artículo 155 de la fracción octava, pues considera que existen circunstancias objetivas que acrediten el arraigo, toda vez que del estudio de los riesgos procesales elaborados por Lumeca se desprende que mi representado reside desde hace más de 2 años en el mismo domicilio, y que además de los datos del registro público del estado de Chihuahua, acredita que esa casa es de su propiedad, razón por la cual existe plena convicción de que mi representado cuenta con un domicilio propio. Asimismo, esta defensa considera los 3 riesgos procesales que pueden sufrir en el proceso penal establecidos en los artículos 168, 169 y 170. Por cuanto hace al primer riesgo procesal, esta defensa propone exhibir ante este tribunal en este momento pasaporte y visa de mi representado, a fin de que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia pueda salir del país y se garantice la comparecencia de mi representado en cada una de las próximas etapas procesales. Recordemos que de su misma declaración no mostró resistencia al arresto, incluso ha tenido una buena disposición para colaborar con la Fiscalía, lo cual demuestra que su intención para nada es huir. Además, que existen diversas personas que son dependientes económicos del mismo, como lo de su esposa y sus 2 hijos menores. De igual forma, ha mostrado un profundo compromiso con rehabilitar su salud y su vida. Este compromiso no solo se observa en lo personal, sino también de acuerdo a las entrevistas que se encuentran en la carpeta de investigación, que se encuentra actualmente en diversos proyectos en favor de su comunidad, además brindando ayuda a los miembros de su comunidad, así como lo es a los jóvenes y a niños. Aunado a esto, no existe ningún peligro de obstaculización en la investigación que prevé el artículo 169 de la ley adjetiva, a la cual hace alusión la Fiscalía, ya que de las entrevistas recabadas a los testigos Estela Díaz, Georgina Gajardo y Patricio Fermín, estos afirman que a partir desde hace unos meses el comportamiento de mi representado ha estado en constante rehabilitación, por lo que no hay elementos que acrediten que mi representado influye en dichos testigos para atestiguar a su favor. Así también, no existe riesgo para el testigo Pedro Bilbao, ya que no hay amenazas, ni antecedentes, ni agresiones hacia él por parte de nuestro representado. Aunado que de los testigos Estela y Patricio nos refieren que mi representado ayuda a la comunidad enfocado especialmente en espacios recreativos para jóvenes y niños. Además, en ningún momento se observa que mi representado tuviera comportamientos agresivos o violentos hacia otras personas. Su señoría, es menester mencionar que si bien es cierto que mi representado tiene 2 antecedentes penales, el primero en el año 1990 y en el segundo en el año 2022, la Fiscalía omitió mencionar que dichas sentencias resultaron absolutorias, por lo que esta Fiscalía está violentando el derecho humano a la presunción de inocencia de mi representado y al principio de la no discriminación establecido en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, por lo que no resultan relevantes los argumentos por parte de esta Fiscalía. Dicho lo anterior, se solicita a su señoría que con base al respeto del principio pro persona y de las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que declaren inconvencional la prisión preventiva. Reiteramos nuestra solicitud de imponer las medidas previstas en las fracciones primera, quinta y octava del artículo 105, 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que dichas medidas garantizan la presencia del imputado en el procedimiento, la seguridad de los ofendidos, víctimas y testigos, todo esto para que no obstaculice el procedimiento. Es cuanto, señoría.
Su señoría, quiero hacer énfasis con respecto al primer punto señalado por la defensa. Si bien el ciudadano José Maldonado Rivas viene aquí y nos trae su visa y su pasaporte, no es la única manera de poder salir del país. Y si él quisiera, pudiera encontrar la manera de salir del país de manera ilegal. Hay que tomar en cuenta que Chihuahua es un estado que posee frontera con Estados Unidos, sumado a que el ciudadano José Maldonado Rivas sale periódicamente para visitar a su padre y que su familia, con los cuales posee una estrecha relación, también viven ahí, facilitando una posible migración ilegal. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, en la cual nuestra Carta Magna nos señala la jerarquía de nuestras normas, en la que también está señalado el principio de constitucionalidad, en la que si bien reconoce los tratados internacionales, también nos menciona que esto será siempre y cuando no sean contraproducentes a lo ya establecido con nuestra Constitución, a lo cual alega la defensa para la inaplicabilidad de la medida cautelar que esta representación está solicitando. Asimismo, la medida cautelar de prisión preventiva es posible de acuerdo al artículo 18 constitucional, en la cual se habla de la existencia de la misma. Asimismo, esto es mejor y es conveniente porque se está tomando en consideración los derechos de las víctimas y los ofendidos, estipulados en el artículo 19, párrafo C, fracción 6 constitucional, en la cual nos dice que ellos están en su derecho de solicitar las medidas cautelares necesarias para la protección de sus derechos. Por lo tanto, no aplicar esta medida cautelar sería perjudicial para los derechos de las víctimas. Ahora bien, por lo que corresponde a lo segundo dicho, la defensa señala que el ciudadano José Maldonado Rivas no puso resistencia al momento de su detención, mas sin embargo, en la carpeta de investigación, él señala de que en efecto trató de huir, trató de darse a la fuga, pero al momento de presenciar al agente policial, esto no logró hacer que cumpla su cometido. Por todo lo anterior, esta representación social reitera la aplicación de la medida cautelar establecida en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción 12ª. Es cuanto. Con relación al primer punto de la Fiscalía, nuestro representado no solo ha mostrado un profundo compromiso con su familia, sino también con su comunidad. Existen diversas razones por las cuales se encuentra alienado a su vida en Chihuahua. Entre ellas, la dependencia económica de su familia, su tratamiento toxicológico y sus proyectos sociales. De igual forma, el artículo 18 constitucional establece la finalidad del sistema penitenciario, la reinserción social, misma a la cual se encuentra sumamente comprometido nuestro representado. De esta forma, otorgar la prisión preventiva no solo contravendría este principio, sino que sería sumamente punitivista y cortaría los proyectos de reinserción que ya tiene nuestro representado. Por otro lado, el artículo 1 constitucional establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, haciendo un énfasis especial en que las autoridades deben garantizarlos y protegerlos. Por ello, quiero recalcar el principio pro persona, es decir, que nuestro representado tenga la medida cautelar menos lesiva para su esfera jurídica. La Fiscalía hace mención que las víctimas tienen derecho, también los imputados. De acuerdo con el artículo 20, apartado B, fracción 1 constitucional, se dice que el imputado tiene el derecho de la presunción de inocencia hasta que se demuestre su responsabilidad mediante sentencia de un juez. Por ello, se estaría violando la presunción de inocencia, además de que existen diversas medidas cautelares para garantizar los derechos de las víctimas. Por último, quiero reiterar nuestra solicitud de aplicar las medidas cautelares establecidas en el artículo 155, fracciones 1ª, 5ª y 8ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como invocar la convencionalidad y pedir que se respeten los derechos humanos de nuestro representado. Es cuanto.